Hola, bienvenidos a Mamá 411 Podcast, un espacio semanal en español que ofrece información, recursos y sugerencias para padres criando hijos multilingües y multiculturales, a cualquier edad y en cualquier parte del mundo. Hola chicas, bienvenidas a un nuevo episodio. Cuando nos mudamos o emigramos a otro país y somos madres, una de las cosas más importantes que tenemos en nuestra lista es encontrar un pediatra para los niños. ¿No les parece? Ay, sí. Es un dolor de cabeza, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco al respecto. ¿Cuál fue su experiencia y qué sugerencias podemos ofrecer a esos padres que llegan a un nuevo país y se enfrentan con esta situación? A ver, Minerva, empezamos contigo. Tu niño nació en Estados Unidos, ¿correcto? Sí. Y visitas, pero también te mudaste a México entre ese tiempo cuando él era bebé. Sí. Así que tuviste la oportunidad de buscar un pediatra acá y un pediatra allá. Cuéntanos la diferencia y cómo te fue con eso. Ay, la verdad es que como dices, es un dolor de cabeza para mí ese tema. Odio, como no tienes una idea, porque yo creo que no hay nada más sensible que cuando un niño esté enfermo y decir a dónde lo voy a llevar o quién es el mejor doctor. Entonces, desgraciadamente me ha tocado pues ir con un doctor y llegas y lo consulta y bueno, pues igual no tiene buenos resultados y luego vas con el siguiente. Entonces, la verdad es que yo desde que nació el niño no he tenido un solo pediatra. He tenido muchos pediatras en diferentes lugares y la verdad es que yo siempre lo he dicho y lo digo con toda el... me da hasta pena decirlo, me vergüenza, no sé cómo decirlo, pero odio el sistema de salud de Estados Unidos, como no tienen una idea, lo odio. Y lo que más me molesta de esto es que cuando vas y buscas un pediatra en Estados Unidos y son como grupos, vas con un doctor pensando que él te va a atender y llegas después y la siguiente consulta es otro. Nunca es el mismo. Entonces, esa parte odio porque a veces hablo y digo, oye, ¿tienes cita con fulano de tal? Y no está ese fulano de tal hasta 15 días después. Entonces, el niño es como, pues, el que le toca. Y la verdad es que, aunque tengan ahí su registro y todo, pues, sinceramente no lo siento tan personalizado. En cambio, en México el sistema es diferente, es súper personalizado y ahí sí es siempre el mismo doctor. No es común este tipo de cosas de que sean grupos y diferentes doctores, entonces, pues no ha sido grata. Sí, no, además que puedes establecer esa relación con el mismo médico año tras año tras año. Entonces eso se hace un poco difícil. A mí me pasó igual acá, porque como les he dicho antes, mi papá era médico, así que nosotros íbamos a los amigos de él, nos refería y seguíamos ahí, siempre íbamos al mismo médico todo el tiempo. Entonces cuando me mudé acá, para encontrar pediatra con que yo me sintiera cómoda hablando, y me gustaba que la relación fuera en español, porque quería que los niños, los niños aprendieran español. Fue súper difícil. Yo me pasé de médico a médico a médico hasta que por fin encontré una pediatra que de hecho era argentina y pues, con ella me quedé varios años, pero también las distancias aquí te limitan. Entonces, de buenas a primeras, yo estaba también trabajando fuera y era que corriendo llegar a la casa para volver de vuelta y me pasaba la vida en el carro en lo que llegaba al pediatra. Así que entiendo perfectamente lo que dices del sistema de acá. Erika, tú has vivido en 3 países diferentes, así que estoy segura que la experiencia tuya puede, no sé, ¿cuánto tiempo vamos a durar aquí? El dolor de cabeza va a ser triple. Sí, pero les voy a decir que como en todo, nada, o sea, en ningún lugar es el paraíso. En muchos lugares podemos encontrar cosas positivas, cosas negativas, y también depende mucho de cómo vamos cambiando. No es lo mismo cuando somos mamás primerizas y tenemos 10.000 preguntas y cuando nuestros hijos pestanean, nos parece que pestanean más rápido, entonces vamos corriendo al pediatra a preguntar, ¿no? Esto trae risas porque nos pasa a todas. Sí. Mis hijos, como ya lo conté muchas veces, nacieron en París, así que pediatras tuvimos ahí en principio, y lo que tiene el sistema
más allá de, digamos, sin entrar en las especificidades de que es público y de que también uno tiene un seguro privado que ayuda y que apoya para que podamos elegir con más libertad, todos los niños reciben como un librito, ¿no? Como un cuadernillo donde los pediatras van marcando las vacunas, las medicinas. Entonces, cada vez que uno va a la consulta, les van marcando y va quedando asentado en algún lugar. Y ese es un librito que cada uno, que los papás se llevan con uno, ¿no? Uh-huh. Que después, bueno, por supuesto que se digitaliza y que es fácil que los médicos entre sí se lo puedan, toda esa información se la compartan. Pero en mi caso, ¿para qué me sirvió? Para que cuando me mudé a Canadá, me fui con ese librito conmigo y cuando me tuve que acordar de todas las vacunas que habían tenido mis hijos, cuándo no y de qué tipo, y cómo venía siendo la curva de crecimiento, ¿no? Todos estos detalles que, bueno, que uno empieza a cambiarle la cabeza. Esto me sirvió como un poco una guía, ¿no? Y otra cosa que, bueno, entre tantas cosas de choques culturales, vamos a decir, que suceden, es que, por ejemplo, el pediatra me decía, señora, ¿usted hasta cuántos meses piensa amamantar al chico? Porque yo era como alguien un poco extraño aparentemente en su consulta, y no porque los haya amamantado tanto tiempo, pero evidentemente mucho más que la media de Francia. Entonces, creo que también lo que pasa es que a veces los pediatras y nosotros estamos como hablando de otro idioma, específicamente otro idioma, digo, desde lo literal, pero también desde lo cultural, ¿no? Para lo que para nosotros es como natural, para ellos es soy la mamá con el paciente completamente diferente, que señora, ¿para cuándo, no? El tema de amamantar, o cuándo piensa que vamos a integrar los sólidos. Entonces generan este tipo de intercambios que son interesantes, y por eso digo, después cambiando de países, hay que encontrar o hay que intentar encontrar a alguien con el cual puedas comunicar, y sobre todo me parece en el tema de pediatría, con mucho respeto también hacia la maternidad y sobre lo que las madres pueden aportar. Me ha sucedido también de toparme con pediatras que usan y abusan un poco de la inexperiencia de algunos para, no sé, culpabilizar, diría, cuando nos dicen esto no se hace así, ¿cómo le ha hecho así? ¿No? Cuando uno en realidad probablemente no está haciendo nada terrible, sino algo diferente, o tomó una mala decisión, pero nada que sea un riesgo de vida, ¿no? Entonces me parece que esto de encontrar a alguien con quien poder intercambiar, que sea un interlocutor, que nos escuche, y que por supuesto vamos a buscar un consejo profesional y una contención también, porque muchas veces necesitamos respuestas a situaciones de nuestros hijos que no encontramos y que algunas son más delicadas que otras. No, es verdad, y a veces, ¿cómo se dice? Esa empatía de que, mira, estamos criando un niño que no es en el país donde lo hubiésemos querido criar, pero estamos aquí y yo necesito que usted me entienda tanto como yo lo entiendo a usted. A mí también me pasaba, y no, yo lo consultaba todo con mi papá y con mi hermana, que ella había sido mamá antes que yo, y también es muy leída y conoce de muchas cosas, conocía de muchas más cosas de las que conocía yo acabando de tener a mi bebé. Ella había sido mamá casi 2 años. Pero a veces sentí esa como si me estuvieran poniendo, como que yo no sabía de lo que yo estaba hablando. Claro. Entonces, pues nada, yo para no perder respeto me sonreía y todo, y después venir y le contaba a mi papá, mira, la mujer esta me decía, pero tú sabes, no, para no que no hubiera discordia, pero me pareció una falta de respeto y una falta de la manera en que tratas a tus pacientes. Y como yo todo lo comparaba con mi papá, y yo sabía cómo mi papá trataba a sus pacientes, que con ese amor y ese cariño y como si fueran parte de su familia, entonces me chocaba que no me trataran igual, y acostumbrarme a eso acá fue bastante difícil. Oye, Minerva,
Sí. El médico que escogiste, acuérdanos otra vez, tú lo escogiste porque acá en Estados Unidos porque era parte del el seguro médico que podían usar y te trataban. La diferencia en el trato de esos que nos estabas diciendo que había sido a 2 o 3 porque estaban en el mismo grupo. Ellos trataban de la enfermedad, digamos, de un catarro de la misma manera en México y de la misma manera en Estados Unidos. Mira, yo creo que sí hay una gran diferencia en el trato. Principalmente estamos acostumbrados los latinos a un trato muy personalizado, uno a uno, y aquí es como que cada persona tiene su objetivo y lo que le toca es nada más eso, ¿no? Entonces, te explico un poquito la experiencia para aquellos que no han tocado esa experiencia en Estados Unidos. En Estados Unidos tú llegas al consultorio y en ese consultorio pueden tener varios pediatras. Y entonces le dicen, señora, su hijo fulano de tal, pase. Entonces, lo primero que hace es una enfermera, lo mide, lo pesa, lo revisa, toma temperatura, qué tiene el niño. Entonces tú empiezas a decirle todos sus males, ¿no? Y ella va apuntando, pero ella no puede recetar ni mucho menos. Ella nada más se encarga de preguntar qué tiene el niño. Se va, te deja esperando en la sala de espera del doctor. Y en eso, 5, 10 minutos o hasta 15 minutos después, llega el doctor. El doctor se queda contigo 5 minutos. Son 5 minutos que si no los aprovechas, se te fue. Entonces, en esos 5 minutos el doctor se pone a leer la hoja y dice, aquí dice que su hijo tiene esto y esto y esto. ¿Qué opina? Pues eso, o sea, tú ya dices, pues ya lo dije todo, ¿no? Ahora, agrégale que le estás diciendo en otro idioma y dices, a ver, ahí va de nuevo, ¿no? Entonces el doctor, sí, no se preocupe, va a tomar una medicina, se la van a mandar a su farmacia, allá la recoge y ahí le van a explicar cada cuándo se la toma. Y se van. Entonces la primera vez fue que ya fue todo. O sea, que tuvo el niño, no sé, qué, o sea, fue así como que, ¿qué pasó? Eso era cuando el niño nació, ¿no? Después me mudo a México y en México era diferente, ¿no? Te pesa, te mide todo el mismo doctor. Y el mismo doctor te va explicando, te va diciendo qué enfermedad tiene, por qué le pasó esto, por qué el otro, por qué. Y normalmente pasa como media hora contigo en esa plática, mientras acá dura unos 5 o 10 minutos cuando mucho, porque ya tiene otro paciente. Y entonces es como 2 mundos diferentes. Tú sales del doctor en México con tu receta en tu mano y sabes qué medicamento va a tomar. Y en Estados Unidos no. En Estados Unidos sales del médico y tú no te enteras qué medicamento vas a tomar hasta que no llegas a la farmacia y ves las dosis y cada cuándo y te explican. Entonces, y en algunos doctores te pueden imprimir realmente el diagnóstico de lo que estuvo enfermo, pero en otros doctores ni siquiera te dan el diagnóstico de cómo se llama la enfermedad. Simplemente es, señora, no se preocupe, va a tomar esto, si se siente mal o no mejora en 15 días, regrese. Entonces, es como completamente diferente, ¿no? Y bueno, volviendo al tema de cómo los escogí, pues sí, definitivamente era porque nosotros buscamos, de acuerdo al plan de gastos médicos que tenemos, los que nos corresponden, y pues escogí el mejor calificado, que tenía ahí más estrellitas, al más cercano, y ese fue el que agarré. Y ya, y párale de contar. Y en México no, en México sí tengo conocidos, oye, ¿quién me recomiendas? Pues fulanito, perenganito, y así. Entonces, pues esa fue mi experiencia. Mira, déjame decirte que cuando los niños míos eran pequeños y una de las pediatras que yo probé era... y que estaba bajo mi plan también, porque aquí si no están bajo tu plan no puedes, estaba más cerca de mi casa. Entonces yo dije, bueno, pues déjame probar a esta señora y no sabes que duré como 3 o 4 meses nada más. Y eso fue mucho, porque cada vez que iba yo tenía que esperar, te digo que una vez dentro de la sala donde ya la habían pesado y todo, 2 horas. Ay, no, es horrible. Ahí 2 horas, con los chicos, tenían hambre, se querían ir, y yo decía, Dios mío, pero es que esto no puede ser. Claro. Esto no puede ser. Y ahora, por supuesto, 20 años después, hay muchas más para escoger en el